Mi nombre es Horacio Urtiaga, tengo 36 años, soy natural de Lima y a lo que yo me dediqué antes de ser cristiano y antes de ser misionero fue a diversos tipos de cosas. Me dediqué, por ejemplo, a vender teléfonos, me he dedicado a echar combustible en un grifo como grifero y también me he dedicado a la ganadería. Me he dedicado a la lechería como al engorde de ganado. Esas son las cosas que he estado haciendo antes de. ¿Y tu vida antes de cristiano, en los aspectos personales, qué es lo que ha cambiado? Un montón. ¿Por qué? Porque mi vida, como alguien que aún no había creído en Jesús, era una vida caracterizada por generalmente la soberbia. O sea, yo he sido alguien muy alegre, alguien que ha sido muy amiguero de las personas, pero alguien que siempre quería ser el mejor, pero miraba a los demás de todas maneras como si fueran inferiores. Nunca los miraba como iguales, sino como yo soy mejor que ellos y voy a ser el mejor en lo que hago. Me he dedicado, por ejemplo, al gaming, por ejemplo, en algún momento de mi vida. En un momento yo quise ser jugador profesional de Counter-Strike y era casi imposible en el Perú en esa época. Obviamente no era uno de los mejores del país, pero sí era alguien que tenía un equipo en primera división, por ejemplo. Pero eso es un tema que se frustró, un sueño que se frustró. No hubo la posibilidad por temas de dinero, por temas de tiempo, pero para resumirlo, mi vida se caracterizó por alguien que quería llegar a ser el mejor, pero que miraba a los demás como si fueran inferiores, aunque no lo mostraba exteriormente. ¿Qué hizo que dedicaras tu vida al cristianismo? ¿Qué hizo que mi vida la dedicara al cristianismo? Bueno, empezaron a suceder diferentes tipos de cosas en mi vida. Una de ellas incluía que algunas personas, para solucionar un problema mío y de personas a mi alrededor, tuvieran que recurrir a la brujería. Mis papás ya habían sido cristianos muchos años antes. Yo había ido a las iglesias cristianas por obligación, pero nunca por mi propia voluntad. Era bueno, mis papás quieren creer eso, me burlaba de ellos y todo eso, pero no era algo que yo quisiera buscar. Era como que en mi vida, cuando yo conversaba con Dios, aunque no era cristiano, le decía, no estoy seguro si existes. Si hay algo que tú puedas hacer para que yo sepa que tú existes, hazlo por favor, porque no estoy seguro si tú existes o no. Yo conversaba así. Y mis papás eran cristianos, pero cuando sucede esto de la brujería, yo digo, aguanta un ratito. Aunque yo no sea cristiano, y si Dios existe, esto no le agrada a Dios. Así que conversé con mis papás y les dije, esto ha pasado, quiero ir a la iglesia. Y a partir de ahí empecé a ir a la iglesia. Obviamente no conocía nada del cristianismo, conocía muy poco, las cosas básicas, las cosas que generalmente te enseñan en la cultura, en el curso de religión en el colegio y todos esos. Pero empecé una aventura ahí, empezar a descubrir quién era Jesús, empezar a descubrir qué quiere conmigo, quién soy yo, etcétera, etcétera. Y en el proceso fui que decidí empezar a seguir a Jesús, ¿no? Pero fue el tema de la brujería lo que me llevó a empezar a ir a una iglesia por voluntad propia, porque no era algo que yo hubiera buscado antes. Y a partir de que yo fui el primer día, dije, mira, a partir de hoy, Señor, me comprometo a empezar a buscarte todos los días, a empezar a ir a la iglesia cada semana. Y ahí fue mi tiempo de descubrir quién era Jesús y qué quería para mí. Ya que disfrutaste del cristianismo y también del catolicismo, tanto en el colegio como lo que nos impone el país, básicamente, porque vivimos en un país católico, ¿cuál crees que sea la diferencia entre una religión y otra? Lo que pasa es que la pregunta que tú haces es muy interesante, porque como tú dices, hay personas que pueden decir, yo creo en la brujería, tú crees en el cristianismo, cada uno tiene su fe en algo. ¿Okay? Pero justo hoy día yo he dado una enseñanza más temprano en una iglesia local, justo en ese local donde nos encontramos, uno de los mensajes que di es que nuestra fe no está basada en la fe misma, ni en un objeto, sino en una persona, que se llama Jesús. Pero ahora nosotros tenemos evidencias para creer de que Jesús realmente es un personaje histórico, que realmente era Dios y que realmente resucitó entre los muertos. Ahí radica todo. Si Jesús realmente no existió, si realmente no murió y si realmente no resucitó, en verdad no tendría sentido ser cristiano. Yo no sería cristiano si no tuviera evidencias de quién es Jesús. O sea, si me dijeran, bueno, simplemente es una tradición, es una historia, no la puedes corroborar, no es algo que tú puedas estar seguro con evidencias de que Él existe, yo no sería cristiano. Porque seguir a Jesús muchas veces implica cosas difíciles en tu vida. Y significa que la familia muchas veces te va a dar la espalda. Significa que vas a tener que hacer cosas que la gente no va a entender
y se te van a poner en contra y se van a burlar de ti. Entonces, si fuera una suposición seguir a Jesús, yo no sería cristiano. Pero lo que te encuentro yo cuando empiezo a investigar acerca de Jesús y el cristianismo es que realmente Jesús sí existió. Tenemos evidencias históricas fuera de la Biblia, o sea, ni siquiera es que estoy hablando de la Biblia. Fuera de la Biblia tenemos historiadores como Tácito, como Suetonio, como Plinio el Joven, que corroboran que Jesús fue un personaje histórico y que vivió bajo el gobierno de Poncio Pilatos y que murió en una cruz. Y tenemos evidencia histórica de que los discípulos en algún momento cuando Jesús muere se esconden, todos temerosos, pero de un día para otro empiezan a predicar y al punto de dar su vida por lo que decían. Y eso es loco porque una de las cosas que yo me ponía a pensar es, nadie muere por una mentira que tú mismo has visto con tus ojos. ¿Por qué lo aclaro así? Porque hay personas que se suicidan en aviones, por ejemplo el atentado que hubo en Estados Unidos, la gente se suicida, hace un atentado y estrella los aviones pensando ellos que en un futuro ellos van a tener el paraíso. Es una creencia. Pero ellos nunca vieron a Alá, nunca vieron a Mahoma. Pero estamos hablando de hombres que ellos mismos con sus propios ojos habían dicho haber visto a Jesús resucitado. Y dieron su vida diciendo esa verdad. Nadie muere por una mentira. Y ellos en esa época no tenían nada que ganar. Poder no iban a ganar. Fama no iban a ganar. Dinero no iban a ganar. Ni nada sexual. Todo lo contrario. Pero ellos murieron diciendo que habían visto a Jesús resucitado. Y si Jesús resucitó, significa que lo que él había dicho tiene validez. Y él dijo que él era Dios. Y si él murió y resucitó, y tenemos la evidencia que yo creo que es abundante, yo le entregué mi vida a Jesús. En cambio, en las otras creencias no tenemos evidencia de eso. Puedes investigar todo lo que quieras y vas a encontrar contradicciones, falta de evidencia y un montón de cosas más. Entonces yo no voy a basar mi creencia en una suposición o en una teoría. Yo voy a basar mi creencia en algo si es realmente evidente ante las pruebas. Y yo he descubierto que el cristianismo tiene mucha evidencia de ser real. ¿En qué momento decides pasar de estar sentado mirando a alguien hablar a tu volverte pastor? Bueno, es un proceso. ¿En qué sentido? Yo era alguien de los que estaba sentado ahí, pero era alguien de que me encantaba enseñar lo que yo iba a aprender. ¿A qué me refiero? Yo me acuerdo una noche, estoy escuchando a uno de los pastores predicar acá, y el mensaje que él enseñó fue una parábola que está en Lucas. Y yo me acuerdo que lo único que tenía deseo yo era de ir y hablar con mis papás y contarle lo que había aprendido acá. Entonces yo llegué a mi casa, hablé con mis papás y les empecé a contar el pasaje, todo lo que el pasaje enseñaba. Mis papás obviamente se durmieron mientras les contaba, pero era algo que había nacido en mí, un deseo de no solamente escuchar y estudiar, sino de compartir lo que yo había estudiado. Obviamente yo no me daba cuenta de eso. O sea, era algo que yo no te podía decir en ese momento, me di cuenta. Ahora retrocediendo es que me doy cuenta de eso. Pero personas en la iglesia se daban cuenta de que Dios me estaba dando a mí el don de enseñanza. Podía compartir con personas y tenían algunas preguntas, yo las podía responder, porque yo había estado estudiando. Una de las cosas que sucede también con los que Dios empieza a llamar para enseñar es que les pone un deseo fuerte de estudiar. Entonces yo era alguien que era un ratón de laboratorio, por así decirlo, de biblioteca, y leía mucho, estudiaba mucho y todo eso, y aprendía bastante. Entonces, en algún momento, el pastor principal de la iglesia me pidió que yo empezara a enseñar en algunos momentos. Un curso de primeros pasos, de la fe, enseñar en la iglesia un fin de semana y cosas así. Y se empezaron a dar cuenta de que Dios me estaba dando el talento y el don para hacer eso, ¿no? Y fue algo que se fue descubriendo en el pasar del tiempo. Cuando yo hago mi viaje a Rodríguez de Mendoza, es un viaje de unos 15 días que hago para enseñar a los niños. Era como una escuela para niños en Rodríguez de Mendoza. Fui, se me abrieron las oportunidades para ir, fui, y es ahí donde yo siento de parte de Dios de que Él me llame a vivir ahí y a quedarme a enseñarle la Biblia a la gente de ahí. Pero yo dije, no sé si serán mis emociones o es realmente Dios, porque a veces uno se emociona y Dios no te ha hablado nada. Entonces lo que yo hice fue, Señor, si es tu voluntad, confírmamelo de alguna otra manera. Y me regresé a Lima, no le dije nada a nadie. Y en algún momento, en el pasar del tiempo, mientras yo seguía orando por eso, el pastor de la iglesia de acá en Lima se reúne conmigo un día y me dice, Horacio, quiero conversar contigo. Y ok, vamos a conversar. Nos fuimos a comer algo y él me dice, Horacio, hay una gran necesidad en Rodríguez de Mendoza.
La gente que está ahí no tiene un pastor que les enseñe la Biblia y ellos quieren aprender. Pero te pido que por favor ores al respecto a ver si Dios te confirma de alguna manera si es que tú quieres ir para allá, si Él quiere que tú vayas para allá. Yo no te voy a imponer eso solamente te estoy dando la idea para que tú puedas orar por eso. Y yo le dije, la verdad es que lo que tú me estás diciendo más bien es la confirmación de lo que yo le he estado pidiendo a Dios. Así que si eso es lo que el Señor quiere, vamos para adelante. Y unos meses después emprendí el viaje para allá. Y he pasado más de 2 años allá y he visto la fidelidad de Dios. Porque cuando tú haces ese tipo de cosas, no es que te vas con un sueldo, no es que te vas con seguridad de nada. O sea, tú te puedes ir y puede ser que la gente te rechace, puede ser que no consigas trabajo, puede ser un montón de cosas. Y llegué ahí, empecé paso a paso porque no sabía muy bien qué es lo que Dios quería para allá, ¿no? Y pasando 2 años, hay una iglesia que está creciendo en la fe, que están conociendo más a Jesús y el Señor me ha sustentado todo este tiempo. Y le doy gracias a Él por eso. A diferencia del catolicismo, los cristianos no son sustentados por el gobierno. Entonces, ¿de qué forma sustentan a la iglesia? Todos trabajan y tienen una vida solamente los domingos, o los pastores que se dedican totalmente a eso. ¿Cómo sustentan su vida? Bueno, hay varias formas y eso ya depende más que todo de cómo Dios guía las circunstancias. Por ejemplo, yo cuando me fui a Rodríguez de Mendoza, la idea era, llego y empiezo a trabajar. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos al apóstol Pablo, él viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y él la parte se cacholeaba, como dicen los peruanos, ¿no? Se ponía a trabajar para sustentarse y en sus tiempos libres dedicarse a compartir con otros quién era Jesús y enseñarles a los que ya habían creído. Pero también puede suceder de que hay otras personas que dicen, mira, yo veo lo que Dios está haciendo contigo y Dios ha puesto en mi corazón apoyarte económicamente con tanta cantidad de dinero. Puede ser esta única vez y nunca más, o puede ser Dios me ha dicho, quiero hacer un compromiso contigo y darte tal. Entonces la idea conmigo fue la siguiente. Yo anuncié en la iglesia, miren muchachos, yo me voy para Rodríguez de Mendoza, oren por mí por favor, y si alguien quiere apoyarme en algún momento, es libre de hacerlo. Yo no voy a manipular ni nada por el estilo, eso ya depende de ustedes, pero no dejen de orar por mí, que eso es al final lo más importante. Yo tengo 2 manos, 2 pies y puedo trabajar, no hay ningún problema en eso. Y me fui para Mendoza con esa idea, bueno, a buscar trabajo y a enseñarle a la iglesia allá. Pero resulta que el Señor permitió que varias personas de la iglesia y personas que no son de la iglesia también me escribieran y me dijeron, Horacio, te queremos apoyar con tanto. Y cubría las necesidades básicas para yo alquilar una casa y para comer. Y capaz para comprarme algún dulce, algunas ropas o cosas así, ¿no? Entonces, si el Señor proveyó eso, me dio la posibilidad a mí de poder invertir mi tiempo, que podía estarlo haciendo trabajando en algo cotidiano para ganar dinero, e invertirlo en las personas que ya estaban ahí en la iglesia. Entonces, me empecé a aumentar un servicio. En la época que yo llegué a Rodríguez de Mendoza, se enseñaba solo los fines de semana. Agregué un estudio del Antiguo Testamento los días miércoles. Empecé a pasar tiempo con un hombre de la iglesia para ayudarlo a crecer en su fe y pasar tiempo con él y orar juntos, leer la Biblia juntos. Empecé a enseñarle a los jóvenes también los días sábados en la mañana, en general los sábados en la noche, los domingos también. Entonces mi agenda lo ocupé en invertir mi tiempo en la vida de los demás. Y aparte estudiar en mis propios estudios. Entonces el Señor a mí me ha permitido sustentarme con apoyo de otras personas. Pero si no fuera así, si en algún momento el Señor dice o me permite que no haya ese sustento, busco un trabajo y no hay problema. Pero eso ya más que todo depende de las circunstancias que Dios permite en tu vida. Hasta ahora el Señor ha permitido las circunstancias de que otras personas me apoyen a mí económicamente, ¿no? ¿Y cómo reaccionaron tus familiares o amigos? Como tú hablaste al inicio, uno te dice, oye, estás loco, realmente no te está dando Dios, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo reaccionaron tus familiares con tu noticia de que te ibas para nacer? Justo es algo que he hablado hoy día en la enseñanza que di en la iglesia, era de que a veces cuando uno quiere dar un paso de fe va a haber oposición. Y en mi caso sí hubo oposición. En mi caso hubo oposición de parte de mi familia. Mi familia no le agradó mucho la idea. Yo comprendo porque a ningún papá le gusta que su hijo se vaya, primero, pero también a veces los papás no llegan a entender lo que significa dar un paso de fe en ese sentido. Entonces, según lo que yo entiendo y lo que vi en mis padres fue que no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Era una decisión, ¿cómo vas a dejar a la familia? Te están manipulando, ¿no? Te han lavado la cabeza, estás loco. Y a pesar de que mis papás son cristianos, o
sea, yo no estoy hablando que mis papás no son creyentes. Mis papás son creyentes, mis papás han decidido seguir a Jesús, pero no entienden lo duro que es a veces dar un paso de fe y lo que conlleva. Entonces ellos no me entendieron. Pero una de las cosas que hablé hoy en la enseñanza en la iglesia es que tú tienes que permanecer firme en lo que Dios te ha mostrado, a pesar de que hay oposición. Y yo tomé la decisión de seguir lo que el Señor me había dicho, no lo que mis familiares decían. Entonces sí hubo oposición cuando yo di el paso de irme a Rodríguez de Mendoza. Hubo oposición de esa parte. De parte de amigos no tanto. No recuerdo a alguien, una amistad que me haya dicho estás loco, pero sí de parte de mi familia. ¿Cómo es la vida de un cristiano cuando pastorea? O sea, tú te levantas hoy y ¿qué es lo que haces en tu día a día? Bueno, varía de cristiano en cristiano cómo él desarrolla su día, pero mi día en general empieza levantándome temprano. Puede parecer loco, pero yo me levanto en estas últimas semanas, en estos últimos meses, a las 4:40 de la mañana, porque tengo responsabilidades con unos estudiantes que han llegado donde yo vivo y están recibiendo instrucción mía y van a estar durante 4 meses conmigo. Ya ese tiempo ya terminó. Entonces, para poder avanzar las cosas que normalmente hacía, tengo que levantarme un poco más temprano. Pero una persona puede pensar, no, Horacio se levanta a las 4:40 y se pone de rodillas y se pone a orar. No. Yo personalmente conozco mucha gente que lo hace así. Yo no soy así, porque yo me levanto a las 4:40 con un sueño que quiero volverme a tirar a la cama. O sea, no tengo ganas de hacer nada a esa hora. Pero sé que lo tengo que hacer porque tengo responsabilidades. Entonces lo que hago yo es, generalmente me voy a mi celular un rato. Estoy media hora en mi celular para que se me quite el sueño y luego me voy a mi oficina. Y en mi oficina sí me pongo a estudiar. Me pongo a estudiar diversos temas que estoy estudiando, que tengo que enseñar en la iglesia. Por ejemplo, estoy enseñando el libro de Levítico, que es un libro bien complicado, los días miércoles en Rodríguez de Mendoza. Estoy empezando a estudiar el libro de Hebreos, que es algo que voy a empezar a enseñar los sábados, pero más adelante todavía en la iglesia. Y luego me pongo a hacer mi lectura diaria de la Biblia. Generalmente yo leo entre 4, 5, 6 capítulos en un lapso de 1 hora y los leo despacio y empiezo a meditar en lo que Dios quiere que yo entienda en esos capítulos. No le digo, Señor, muéstrame qué es lo que tú me quieres hablar a mí. Y voy capítulo tras capítulo en orden, avanzando y viendo qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí. Luego de eso paso un tiempo de oración, ¿no? Obviamente siempre voy a enseñar de que la oración es algo que Dios nunca te lo va a tomar por tiempo. O sea, no es que Dios dice, ¿sabes qué? Mientras más ores, más te voy a amar. No es así. Porque cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, si uno lee el Padre Nuestro de seguido, se da cuenta que son unos cuantos segundos nada más. Y es un modelo de oración que Jesús dejó. Pero a mí me encanta pasar tiempo con el Señor. Y en estos años que lo vengo conociendo, yo generalmente uso 1 hora para pasar tiempo conversando con Dios, ¿no? Al principio no era así, al principio lo oraba 15 minutos y no, es un proceso. Pero ahorita ese es el tiempo que paso con el Señor. Luego ya tomo desayuno con mi esposa, converso con ella un rato, estamos ahí y luego regreso nuevamente a seguir estudiando un poco más. Hasta que ya me tengo que ir de la casa para dar clases con los estudiantes, que son prácticamente hasta las 6, 7 de la noche. Y luego regreso a mi casa ya para descansar con mi esposa y dormir, ¿no? Y esa es una temporada agitada porque tengo los estudiantes en la zona. Pero cuando no están los estudiantes, capaz hago deporte, salgo con mi esposa a pasear mucho más, ¿no? Pero generalmente mi trabajo para predicar y enseñar se basa bastante en estudiar, sin descuidar mis tiempos de lectura personal con Dios y mis tiempos de oración, ¿no? A diferencia del catolicismo, nuevamente haciendo mención, los católicos tienen el Papa, el Cura, etc. Y los cristianos son pastores que son personas normales, elegidas por Cristo, que tienen el don de enseñar a otras personas. Ajá. Entonces, en el catolicismo, bueno, claramente los curas no pueden contraer matrimonio ni tener familia. En este caso sí. Ajá. Tu esposa es cristiana. Ajá. ¿Y cómo es que ella tomó también la noticia de decir, ok, si vamos a ser cristianos, o sea, bueno, perdón, vamos a casarnos y vamos a vivir en Mendoza, a diferencia de dejar la ciudad, ¿no? Bueno, en el caso de mi esposa, ella sabía con quién se iba a casar antes de casarnos. O sea, cuando yo le he propuesto matrimonio, yo le dejé claro, yo soy misionero, ahorita estoy en Rodríguez de Mendoza, si el Señor me cambia los planes, yo me voy a ir a donde el Señor me guíe. ¿Estás dispuesta a hacer ese viaje conmigo? No. Porque tampoco es que le vamos a mentir a la mujer porque te gusta, porque la amas, y le vas a decir, ¿sabes qué? Te pinto todo de color de rosas, te casas conmigo y así no era. No, una de las cosas que yo hablé con ella fue que le dejé todo claro.
Y le dije, esos son los pasos de fe que yo estoy dispuesto a dar por el Señor. Ser misionero no es fácil, porque una cosa es tener un sueldo y saber que al fin de mes te va a caer tu sueldo y haces tus cálculos todo. Y otra cosa es, Señor, bueno, tú vas a proveer este mes. Y te das cuenta que entra en el mes cierta cantidad y dices, ya, que ya entró esto, puedo usarlo para esto, para esto. Pero el día de mañana no sabes qué va a pasar. Y hay personas que no tienen el crecimiento espiritual para vivir de esa manera. Entonces yo hablé con mi esposa y le dije eso. Y ella tomó la decisión de decirme sí, ¿no? Pero ella tuvo claro mucho antes lo que conllevaba ser esposa de un pastor. Y yo la conocí acá en la iglesia. Ella es venezolana. Ella se vino a Perú a raíz del problema que hubo en Venezuela. Ella ya era cristiana en Venezuela y vino acá. Y por cosas de personas que se encontró en el camino, en sus trabajos y todo eso, fue invitada a la iglesia acá. Entonces yo la conocí ya a ella en la iglesia. Yo ya enseñaba en esa época acá, no todos los fines de semana, de tanto en tanto. Tenía algunos grupos que sí dirigía semanalmente en casas y yo la conocí ahí. Y algo que destaco de ella es que era alguien que amaba mucho al Señor. Y algo que yo creo que es un consejo que le daría a cualquier persona que está siguiendo a Jesús y que quiere tener una esposa, es que él tiene que estar seguro que su esposa ama a Jesús más que a él. ¿A qué me refiero? Yo estoy seguro que mi esposa, que se llama Gaby, ama a Jesús más que a mí. Y eso era algo que yo tenía que tener muy claro con la persona que yo quería rehacer mi vida. Obviamente, esas son características que yo vi en ella, pero yo vengo de un divorcio. Entonces, yo no quería volver a casarme. Yo dije, es duro el matrimonio, no es fácil, es difícil. Y yo digo, Señor, mejor vivo para ti al 100% y ya está. Yo soy feliz teniéndote a ti, suficiente me basta con eso. Pero el Señor me fue confirmando en el pasar de los tiempos de que Gaby era la persona que yo había estado buscando antes. Que era una persona que lo amaba a él más que a mí y que estaba dispuesta a dar pasos de fe que capaz alguien no los hubiera querido dar. Entonces yo dije, Señor, si es tu voluntad, de alguna manera sígueme corroborando. Y el Señor me llegaba pasajes en la Biblia en mi lectura diaria que me decían en buena cuenta, Horacio, si es una persona que está en el Señor, que alguien que busca al Señor, es para ti. Y es como que, bueno, voy a dar el paso, ¿ya? Y fue difícil para mí porque yo soy medio tímido y era escribirle a ella porque no estábamos juntos. Yo vivía en Rodríguez de Mendoza, ella acá en Lima, y decirle que yo quería que ella fuera mi esposa y que ella orara por eso, porque una cosa es que yo le diga y otra cosa es que ella acepte. Entonces hay que orar por eso, y el Señor le confirmó a ella. Hubo oposición también, o sea, fue toda una aventura eso, ¿eh? Fueron luchas también, gente que le dijo, no, ¿cómo te vas a casar con un peruano? Son culturas completamente diferentes, no se van a entender, es un pastor, vive allá, no tiene sueldo, un montón de cosas. Pero el Señor siguió abriendo puertas, siguió confirmando, y hoy en día estamos casados. Tenemos casi 6 meses, vamos para 7 meses ya de casados. Última pregunta. Los católicos leen un pedazo de la Biblia todos los días durante todo el año y luego repiten. En tu caso, tú lees 4 capítulos diarios, aproximadamente. Bueno, quiero aclarar de que no hay una regla para eso. O sea, no es que una persona, porque lee 7, 8, 10 capítulos diarios, es mejor que una persona que lee un capítulo diario. Pero lo ideal es que tú puedas ir avanzando la Biblia en orden. Por ejemplo, leer Génesis a tu ritmo. Si tú tienes la facilidad de poder leer un capítulo, lees un capítulo. Si tienes la facilidad de leer 2 capítulos, lees 2 capítulos. Yo no empecé leyendo 6 capítulos diarios. Hay personas que leen muchos más capítulos que yo. Pero la idea es que tú te sientas cómodo buscando todos los días el consejo de Dios. Ok, Señor, ¿qué quieres enseñarme a mí en el libro de Génesis esta temporada que voy a estar acá, en Génesis? Y vas leyendo día tras día un poco de eso. Vas leyendo, vas meditando qué es lo que Dios me quiere hablar a mí. Pasas al siguiente libro, puedes irte a otro libro de la Biblia y vas avanzando así, ¿no? No hay un orden. Yo personalmente trato de leer 6 capítulos. Hay veces que leo menos, hay veces que leo más. Pero lo que trato es, Señor, háblame en esta expresión que voy a leer, háblame algo personal a mí. ¿Qué es lo que tú tienes para decirme? Hay veces que me llama la atención en algo que no me había dado cuenta, hay veces que me anima, hay veces que me recuerda algo que ya me había olvidado, alguna promesa que Él tenía para mí y cosas así. Y hasta a veces me enseña algo que me va a servir para aconsejar a otro más adelante. Entonces eso, es disfrutar un tiempo con Jesús. Es como sentarte a la mesa con Él, que Él esté al frente de tuyo y estés conversando con Él, escuchando lo que Él tiene para decirte
con la disposición tú de obedecerle y tú conversando con él. De eso se trata. Jesús no quiere una religión, unos ritos religiosos para nosotros. Él lo que quiere es que tengamos una relación personal con él. Eso es lo que él quiere. ¿Tienes alguna idea de cuántas veces has leído la Biblia? Por lo menos más de 5 veces. ¿Completa? Sí. ¿Y siempre tiene algo nuevo que decir? Siempre algo nuevo. Siempre algo nuevo. Porque no sé si esto lo conversamos en cámaras o fuera de cámaras, pero cuando tú estás leyendo la Biblia y Dios quiere hablarte a través de un pasaje que lo puedes haber leído 10 veces, va a resaltar algo que tú dices, no me había dado cuenta de esto, no me había dado cuenta de este detalle. O el Señor resalta algo que ya conocías, pero que no lo habías visto de esa manera antes. Y tú dices, uy, esta es una palabra para mí. Algo tengo que hacer un cambio yo, o es algo que me anima, o es algo que me consuela. Y eso es la historia de mi vida. ¿Un mensaje que le quieras dar a las personas que estén escuchando esto? ¿Invitarlas a leer la Biblia o invitarlas a la iglesia? Una de las cosas que quisiera que la gente tuviera bien presente es que tenemos evidencias reales de que Jesús realmente vino, dijo que era Dios, murió y resucitó. Y que realmente Dios existe. La creación nos habla de un creador. Y yo creo que yo animaría a las personas tómate un tiempo para realmente estudiar quién es Jesús. Y realmente corroborar de que Él es real y que Él realmente es Dios. Y da el paso, si la evidencia te guía a eso, a que tú le entregues tu vida a Jesús. Pero usa tu mente. Dios quiere que tú seas alguien que lo ames a Él con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Él no quiere personas que se saquen el cerebro y lo dejen a un lado para seguirlo, sino todo lo contrario. Si tú te das el tiempo para buscar e investigar quién es Jesús, vas a llegar a encontrar la verdad. Y vas a darte cuenta que Él sí es Dios y que Él vino a morir por ti. Y ahí da el paso de seguirlo a Él. Yo creo que ese es el mensaje que quisiera que todos entendieran. Porque si Jesús es Dios, es la mejor investigación que tú podrías hacer en toda tu vida. Porque tu eternidad depende de ello. Eso es lo que quisiera compartirles. Muchas gracias por tu tiempo. No hay de qué, para servirlos.